Bienvenidos a La Hora del Museo, el podcast del Museo Histórico Nacional. Identidad, cultura, patrimonio y más. Soy Rocío Muñoz y te invito a un encuentro diario con la historia y sus protagonistas. Cuculí del Cerro, Chita Zorrilla, Cotorra Golosa, Karina Jabalina, Vicky Vicuña, Ramona Rapaz. Estas son algunas de las criaturas de Vanity Fauna, un territorio habitado por animalas, hembras con cabezas de diferentes especies salvajes y cuerpos antropomorfos, aristócratas con trajes de la época victoriana, costosos, encorsetados. Usan sombreros con plumas, peinados de moños, joyas y hasta guantes. Nos vamos a adentrar en este universo fantástico y colorido. Está hoy con nosotros la creadora de estas animalas vestidas, autora de la exposición Vanity Fauna, que se puede ver en el Museo Nacional de Bellas Artes, Marcela Trujillo. Pintora, ilustradora y dibujante de cómics autobiográficos. Además de sus pinturas, Marcela es muy conocida por sus libros Maliki Cuatro Ojos. Bienvenida, Marcela, a este primer programa de esta nueva temporada de La Hora del Museo, el podcast del Museo Histórico Nacional. Qué gusto encontrarnos. Yo me acuerdo hace un montón de años cuando conducía al principio este programa que nos vimos para hablar de Maliki. Hoy día estamos aquí para hablar de tu reciente exposición Vanity Fauna, que yo la fui a ver con toda mi familia y quedamos extasiados. Esa es la palabra. Así que estoy feliz de que nos acompañes aquí en La Hora del Museo. Muchas gracias. Que estoy muy feliz también de volver y te pido disculpas porque me reagendé todo encima, me equivoqué y reagendé 3 cosas el mismo día y no me di cuenta. Es que estoy muy volada. Tengo muchas cosas. Demasiado en el plato, como se dice. Bueno, hablando de demasiado en el plato, cuando yo fui a ver Vanity Fauna, que tiene tantas piezas, y además que quiero que conversemos de eso más en detalle, está dispuesto, el montaje es espectacular, porque uno pocas veces puede como entrar un poquito a la mente del artista, que es lo que uno puede hacer en este caso, a la inspiración, y ahí sí se puede hacer esta ambientación tan bien lograda, porque a veces están como las paredes blancas y le chantan los cuadros encima y como que no hay mucho cuento, mientras que aquí uno como que se sumerge totalmente en el mundo. Eso es maravilloso. Y yo decía, ¿cómo lo lograste? Porque son muchas pinturas. ¿Cuánto tiempo estuviste preparando esta exposición? Si es que nació desde siempre como una idea de exponer o es el tema que has venido trabajando últimamente. ¿Cómo fue todo este germinar el Vanity Fauna? Bueno, Vanity Fauna nació realmente, yo creo que en el 2020, cuando empezó la pandemia. ¿Sí? 2020, eso. Sí, 2020. Yo también estoy perdida. Sí, es como un antes y un después de eso. El 2019 yo hice mi exposición Fábula Privada en Sala Gasco, que eran animales, pero estaban como vestidos de ropa normal, actual, en escenarios como naturales, además como con verduras, cosas así. Y ya estaba con ese imaginario, y esa misma exposición, pero en formato de impresiones digitales, la llevé a Hungría en ese mismo año. Esto fue en mayo, y en septiembre me invitaron a Hungría a hacer una exposición, pero de impresiones digitales de Vanity Fauna en el Instituto Cervantes de Budapest. ¡Qué espectacular! No, espectacular porque además, ¿quién va a Hungría? Es un país como... muy rebuscado. Rebuscado, y yo no tenía idea cómo era. Yo había ido a Europa, pero había ido como a los países típicos, ¿no? Claro. España, Francia, Alemania. Viví en Alemania, pero no viajé, entonces fue un viaje muy lindo y muy inspirador, porque ahí nació la idea, porque en Hungría, en Budapest, es como la cuna del Art Nouveau, y tienen muchas librerías de libros usados,
Hay calles llenas de libros, de librerías de libros usados que venden libros y venden láminas antiguas de libros de ilustración digital, o sea, de plantas, ilustración botánica. Botánica, claro. Botánica. Y entonces había muchos libros de eso, habían muchos museos, y yo compré hartas cosas, pero una de las cosas que compré fueron unos libros muy pequeñitos en un museo histórico, que eran unas placas de grabado, donde eran como las primeras ilustraciones de publicidad de ropa que existieron. Entonces era como un catálogo de unas láminas de grabado pintadas con acuarela de sombreros, por ejemplo, y otra de artículos para el hogar. Y eran, no sé, no entendí porque estaba todo en húngaro, que no tengo idea, pero tenía muchas ilustraciones muy lindas, muy antiguas, como 1830, ponte tú. 1860 por ahí. Entonces, ya, me traje esas, y me traje también muchos libros de animales y de ilustraciones botánicas, pero no sabía muy bien qué iba a hacer. Yo estaba como recopilando información, que es lo que hago siempre. Siempre estoy comprando libros usados, revistas, cualquier ilustración me sirve, ¿cachai? Perdona, pero hago ahí un insight. Estas revistas y libros usados son parte de lo que uno puede ver ahí en los mesones estilo vitrina. Sí, sí, de hecho, los libros que compré en Hungría están ahí, los dos, y después yo hice otro viaje, ese mismo, porque justo cuando volví de Hungría fue el estallido social, y fue muy loco porque esas imágenes que eran como muy del siglo pasado, o sea, de 2 siglos pasados, y como muy elegante todo, ¿cachai? Como sombreros con flores, pájaros, Claro. y qué sé yo. Viene el estallido social y aparece todo este concepto del privilegio y de la clase, como que se instala ese tema en la sociedad, en nuestro país, como de la desigualdad, ¿cachai? Y entonces queda, bueno, lo que pasó fue una cosa muy fuerte, el estallido. Y luego yo tenía dos viajes programados, que era uno que me habían invitado a Angoulême, a la feria del libro de Angoulême, de feria de cómics, y tenía un viaje que había hecho, que iba a ser después porque había vendido las pinturas de la exposición con mis hijas a Nueva York, porque yo viví en Nueva York 7 años, y fueron los últimos años antes de tener hijas, antes de tenerlas a ella. Entonces fue como la última etapa de mi vida soltera y, ¿cachai? Como otra persona, Qué porque la vida con maravilloso. los hijos, claro. Nueva York y soltera me suena espectacular. Entonces, ese era un viaje que tenía, entonces me juntaron estos viajes y fui a Angoulême y después fui primero a Estados Unidos, a Nueva York, y después fui a Angoulême. Y en Nueva York fuimos al Metropolitan, entre medio de todos los lugares que fuimos, y encontré un catálogo que se llamaba Fashion Plates, que son como placas de moda, o también se llaman figurines de moda, ¿no? En español, figurines iluminados, que son grabados pintados con acuarela, por eso son iluminados. Y eran lo que decía ahí en el libro, que era el origen de las revistas, porque antes de que existieran las revistas para mujeres, existían unas carpetas de estos grabados que hacían para las tiendas de ropa, porque las mujeres mandaran a hacer sus vestidos, que eran muy complejos, y los mandaban a hacer, no sé, a Inglaterra, París, y en las familias adineradas, la burguesía y la aristocracia, recibían estos catálogos y con eso mandaban a hacer sus ropas. Pero después aparece la revista, donde empiezan a publicitar como artículos para el hogar, artículos de belleza, flores, cosas así para las mujeres, y esas carpetas se acaban y esos grabados empiezan a entrar en la revista y son parte de la revista. Entonces, después ya las mujeres compran la revista, donde vienen todas estas publicidades de productos, y además los figurines de moda, donde pueden mandar a hacerse sus vestidos. Y a mí eso me pareció alucinante, porque yo siempre he amado las revistas. Crecí con una casa que tenía muchas revistas, porque mi mamá había estudiado corte y confección.
Ujú. Antes Eran bellísimas. venían los moldes en las Tenían los revistas, ¿no? moldes y en mi casa había muchas revistas de moda, había muchas revistas de historietas y había muchas revistas de Reader's Digest, se llamaba, que era una revista Claro. era como el internet antiguo, porque Sí, venía todo adentro, sí, de todo. humor, venía política, venía literatura, de lo que Sí. quería, era Era una. una mirada al mundo que teníamos, ¿ah? Claro, y bueno, mi papá compraba esa revista todos los meses, entonces había mucho material de revista que en el fondo es como imagen y texto. Entonces yo en un principio veía las imágenes y después leía los textos y encontraba que estaban dirigidos a mí porque son para mujeres, pues las revistas de moda estaban dirigidas a las mujeres. Pero yo siempre sentía que igual esas revistas me hablaban a mí, pero también me decían cómo tenía que verme, qué tenía que ponerme. Y yo nunca fui una niña muy femenina. Era un poco gordita, no sé, tenía el pelo corto, usaba lentes, entonces nunca me sentí muy linda tampoco. Y yo sentía que estas revistas como que me mostraban todo lo que yo no era, ¿cachai? Entonces, cuando vi este libro de Fashion Plates, como que leí ese prólogo y entendí que de ahí venía esto de las revistas y eran estas modelos, los dibujos eran estas modelos súper flacas como la cintura muy chica y como un jarrón. Y como que dije, oh, este es el origen, ¿cachai? El origen de este mandato de que hay que ser flaca, Eso mismo, ¿ah? Eso te de iba a que hay que decir. ser un adorno, ¿cachai? Y dueña de casa, y linda, y amorosa, y como ornamentar tu hogar Mm. y las flores, ¿cachai? Y como que me vino una cosa como muy de amor-odio, porque a pesar de que yo sentía que no me sentía identificada para nada con esos modelos, encontraba que era muy lindo todo, Sí, ¿cachai? pues, Como que es lindo. lindo los adornos, lindo la ropa, linda las telas, todas las telas con flores y unos vestidos súper complicados. Y yo, Mm. además, me encantan las películas de época, Ah. las amo. Entonces, mis hijas se ríen porque las encuentran una lata, pero a mí me encanta verlas, no sé, Hay esos como todo vestidos. un romanticismo en torno a esa época. Que Claro, todas... pero también es como un amor-odio, porque siento que es el origen de todo el patriarcado y de todo ese Mm. mandato de que la mujer tiene que ser linda, tiene que estar en la casa, pero también me encanta verlas, ¿cachai? Y me encanta Downton Abbey y me encanta Mujercitas y Titanic, y las he visto varias veces, ¿cachai? Lo que el viento se llevó, todas esas películas me encantan, pero yo me imagino así como de esa época y yo digo, bueno, seguro que a mí me habría tocado ser como la sirvienta o la cocinera, ¿cachai? No la que se pone el vestido, ¿cachai? Oye, pero qué increíble esto, porque uno piensa que es un rollo personal, para empezar, que uno se asocia a esos modelos y piensa que es más cercano, que es la familia, que es la niña bonita al curso, la que te marcó, te obligó, te marcó ciertos estándares, y últimamente le echamos la culpa a las redes sociales. Pero O, de todas con maneras. tu investigación, bueno, desde que existen los medios, vamos a decir, se ha estado poniendo esta imagen de la mujer. Y además el cuerpo de la mujer, esa forma, ese formateo del cuerpo de la mujer como que si fuera un jarrón con flores, ¿cachai? Y yo he trabajado en mis libros el tema del cuerpo, de poder recuperar el cuerpo como un acto feminista también, de poder decir, ya, este es mi cuerpo y no es un cuerpo para vender, no sé, auto, cerveza, lo que sea, y es cuerpo mío, soy mujer y yo no, mi cuerpo no es de la publicidad o de, ¿me entendí? Es mío. Y eso es lo que hice con mi último libro, que con el libro que saqué recién que se llama El viaje de Nina. Entonces, cuando yo veo este libro de Fashion Plates, lo amé, pero también como que lo odié un poco. Entonces empecé a hacer unos dibujos copiando estos personajes, pero les saqué la cara a las mujeres y le puse cara a animales, un poco porque ya lo había hecho en Fábula Privada y en Minero Sensible, en mis otras exposiciones. Y además ahí también como que dije, ya, no quiero que estén las mujeres acá, quiero que estén animales nomás. Entonces los transformé como en personajes de fantasía,
como de cuento, y me gustaron, pues los empecé a pintar con acuarela, porque estábamos en plena pandemia además, y había que vender cualquier cosa, y los empecé a poner como en internet, y a principio de la pandemia, antes de que empezara la pandemia, me invitaron a participar en un proyecto de mural para el Casa Costanera. Y era como hacer un mural en el cajón del ascensor. Y yo tenía varios dibujos de estos personajes con cara de animales, y alcancé a armar el proyecto, a hacer varios, los pinté con acuarela y flores y todo para hacer una especie como de mural. Y vino la pandemia y cerraron los malls y se acabó. No. Entonces me quedé con todo eso, con todo ese material. Y en algún momento apareció, bueno, los empecé a vender, me acuerdo, y en algún momento apareció un concurso de Fundación Actual, y el premio era una exposición en el Mavi. Y entonces ahí, en ese momento yo inventé Vanity Fauna. O sea, para ese proyecto, para postular ahí, yo tenía todos estos monos y decía, a ver, ¿qué hago con esto? O sea, ¿qué hago con estos personajes, con estas ropas tan ridículas, pero tan bonitas? Y entonces me acordé, bueno, estaba todo el tema de la revista, de que era como el origen de la revista, y yo había hecho una revista en mi tesis de grado de la universidad. Yo hice una revista que se llamaba Brillo, la revista que reluce tus talentos, y era una revista especial de arte. Todo lo escribí yo y eran puras fantasías mías, eran entrevistas, columnas, todo inventado por mí, escrito por mí, y donde estaban todas mis pinturas que hice durante los 5 años que estudié arte. Y esa revista se hizo muy conocida en la escuela de arte. Yo dejé 4 copias en la biblioteca y se las robaron. Así de cotizada, Brillo. Y quedó una sola, así que solo hay una en la biblioteca de la Chile. Y entonces yo ya había hecho una revista y la había hecho sola. Entonces se me ocurrió de que podía volver a hacer una revista, pero ya no sola, sino invitando amigas que fueran periodistas, que hicieran realmente reportaje y yo poder hacer las pinturas de las imágenes. ¿Sí? Y entonces escribí ese proyecto, hice un poco más de dibujo y armé una idea también de un mural, de la portada de la revista, y ahí ya armé la exposición, me encantó, pero no gané y no quedé ni clasificada en nada. Mira cómo son las cosas. Qué increíble. Yo podría haber dicho, ya, no, ya chao este proyecto, pero sabéis que me pasó todo lo contrario, lo amé, o sea, amé la revista, dije, no, esto es demasiado entretenido, poder escribir todas las cosas dentro, inventar concursos, inventar personajes, y entonces ahí yo seguí haciéndolo y ahí apareció Rolando Báez, que es mi amigo y curador de mi exposición Fábula Privada. Y él vio las pinturas, o sea, los dibujos, el proyecto, y me dijo, y él fue el que me dio la idea de que postulara al museo. Entonces, porque yo le comenté que tenía que postular al fondo y que el fondo que yo podía postular era el de trayectoria. Y ahí yo tenía que tener un lugar para exponer, la carta del lugar. Y yo, ¿dónde expongo? Porque ya expuse en el MAC, expuse en la Sala Gasco, en el Mavi, ya había expuesto en el Mavi. ¿Dónde? ¿Cachai? Y entonces él me dice, mira, que fue muy bonito lo que me dijo, porque me dijo, tú siempre pintas inspirada en imágenes sacadas de revista, ilustraciones, fotos de revista, pero en el museo hay una colección de pinturas donde hay mujeres que están vestidas como las que tú estás dibujando, pero son mujeres reales, o sea, que tenían nombre y apellido, eran la hija de, la hermana de, la mamá de, y están ahí, pues entonces a lo mejor podrías inspirarte en esas pinturas también. Y bueno, fue una súper idea, pero también me dio susto, porque si yo copio cosas de revista, nadie se entera, son como libres, ¿cachai? Claro. Nadie va a estar mirando ahí detalle a detalle. Nadie me va a juzgar, ni me va a pedir explicaciones, ¿cachai? Pero si yo copio una pintura de Pedro Lira,
puede aparecer el nieto de Pedro Lira o el tatranieto y dice, pero ¿cómo le pintaste cara de mono a mi tatarabuela? ¿Cachai? Como que no, es una falta de respeto. Y entonces yo le dije, ya, buena idea, pero me dio nervio, ¿cachai? Como que dije, ay, puede pasar algo, no quiero que pase nada. Bueno, pero fue bacán porque además le mostramos el proyecto a la Gloria Cortés. La Gloria le encantó y nos propuso una nueva curadora, que fue tan bueno eso porque apareció ahí la Antonia Viu y ella es doctora en literatura, especialista en revistas. Entonces aparece la Antonia, le mostramos el proyecto y ella alucinó también porque la idea era que ellos escribieran toda la revista, pero con textos de fantasía, no con un texto así como serio, teórico de la exposición, sino que escribieran pura fantasía, ¿cachai? A partir de las imágenes. Y alucinó, y estaba feliz. Y con eso, y ella, con Rolando y Antonia, hicimos la postulación al museo. Y ahí entramos al museo, o sea, ahí ganamos el concurso, porque era como de 2 años antes, fue 2 años, hace 2 años atrás, o 3, no, 2. Y ahí postulamos al museo, nos ganamos el concurso, y después postulamos juntos al Fondart, que fue casi muy cercano, y esperamos hasta que, no sé cuánto se demora en que te dan los resultados, y durante ese tiempo yo ya ahí empecé a pintar. Yo ya empecé a pintar, y cuando ya ganamos el fondo, yo ya tenía hartas pinturas listas ya, y ahí nos compramos el proyector, entonces pude trabajar más rápido, pude contratar asistentes, y entonces pude, por ejemplo, hacer fondos que eran más complejos, porque las primeras pinturas tenían fondos siempre de naturaleza, lo cual para mí es más fácil, porque cualquier cosa que tú copies de la naturaleza, si te queda un poco chueca, igual es árbol. Igual claro, es, así es la no, naturaleza. la naturaleza es como orgánica. Sí. Pero si tú copias, no sé, un mueble, una biblioteca con libros, tenés que hacerlo derecho. Y es más tiempo. O sea, lo más complejo es más tiempo. Entonces, eso fue bueno porque yo pude tener ayudantes, pude hacer cosas más difíciles. Y ahí fue trabajar. Y además me gané el fondo del libro. Entonces, el libro, en la novela gráfica, la hice a la par. Sí, hice las dos cosas. ¡Locura! ¡Wow! ¡Tremendo trabajo! Fue mucho pega, pero lo pasamos bien y trabajé harto con harta gente. O sea, tuve hartas alumnas en práctica. Con Rolando y la Antonia hicimos varias reuniones y nos reuníamos en mi taller, tomábamos tecito. Muy en la onda de Vanity Fauna. Era como ya, tecito pituco, decíamos. Y llevábamos unas galletitas pitucas y todo. Y ahí inventamos, o sea, la revista la fuimos haciendo a la par con las pinturas y cada uno traía sus textos y los leíamos y nos cagábamos de la risa. Sí, yo me reí mucho. Los nombres de los personajes. Eso, tremendos nombres. Nosotros lo inventamos entre los tres. Fue muy lindo eso, fue hermoso porque yo no había tenido, bueno, con Rolando tenía una relación ya de amistad, pero a mí me cuesta mucho el tema de la conceptualización de la obra de arte, porque yo tengo mucha conexión con el humor y con la ironía también. Entonces, todas las cosas que son tan serias y complicadas de entender, como que no son de mi gusto mucho. Entonces, trato de esquivar eso. Y bueno, y esta fue la gran esquivada, porque la revista es todo ficción, ¿cachai? Pero igual es seria porque es una revista buena. Tiene buenas entrevistas, ¿cachai? Pero claro, en el catálogo los curadores hacen un texto, ¿cachai? El texto como serio, digamos. Más formal. Claro. Pero en la revista no, pues la revista es todo una fantasía. Que es para mí lo que es el arte. El arte es una fantasía totalmente, es como creer en las imágenes, que es como creer en Víctor Pascuero casi. Bueno, entonces, además que uno entra ahí con este ingreso
que uno no sabe lo que se va a encontrar después y ya va entrando en este mundo de fantasía y luego es como... Y bueno, ahí la primera vez que fuimos a ver la sala, porque yo la elegí, cuando yo quedé en el concurso me dijeron, ¿qué sala quieres? ¡Ah, qué Y yo, espectacular! ¿yo qué sala quiero? No, yo sabía que quería esa sala porque yo había visto la exposición de Norton Mas ahí Ujú. y de otro amigo que hicieron sus exposiciones y lo que me acordaba era que tú entrabas y salías por la misma puerta y que no había conexión con otra parte del museo. Entonces era exclusiva de esa exposición. Y eso era lo que me gustaba a mí de esa sala. Entonces les pedí la sala Chile. Y cuando fuimos con Rolando y la Antonia la primera vez a ver la sala, él me dice, estamos entrando, me dice, yo me imagino como entrar y que hayan unos cortinajes pesados, así como un cortinaje antiguo, ¿cachai? En la puerta. Eso me imagino. Entonces les preguntamos al museo si tenían cortinaje y nos dijeron, sí, tenemos uno, y era ese que está ahí, que era rosado. Y por eso la sala es palo de rosa, porque es el color de la cortina. A partir de ahí salió Sí, la sí. paleta, digamos, de la exposición. No, y lo otro fue el papel mural, porque hace 2 años atrás fui a un cumpleaños de una amiga que no veía hace muchos años, que es diseñadora, y que me había ayudado en otras exposiciones cuando yo era muy joven, antes de irme a Nueva York. Y le cuento, pues le digo, oye, voy a hacer una exposición en 2 años más en el Museo de Bellas Artes, y ella me dice, oye, yo tengo ahora una empresa de papel mural. Y ¿qué te parece si empapelamos la sala? Y yo, ya, bacán, pues, como una idea así de cumpleaños, ¿cachai? Y nada, pasaron unos meses y ella me dice, ya, pagamos el papel mural. Mm. Y entonces me pide unos dibujos, me dice, dibuja personajes, dibuja paisajes, flores, y entonces yo después lo escaneo y lo armo. Y esos son los dibujos que están en la sala, que están Espectacular. marcados, claro, con tinta china, y los hice bien grandes porque así uno podía hacer gigantografías, ¿cachai? Y bueno, los hice, ella los escaneó y a principio de año ella hizo las primeras muestras y era súper lindo porque es un Ujú. papel de súper buena calidad, es como una tela, Claro, ¿cachai? un tapiz, sí, Y ella hermoso. misma, a la Paula Celedón se llama, y la marca se llama The Wall Chile. Y ella misma se le ocurrió la idea brillante de imprimir en el mismo papel mural los textos de sala y los marcos que hicimos para poner los textos, ¿cachai? Que yo hice con tinta china. Y eso fue un acierto, porque originalmente los textos de sala van ploteados, Sí, que se más fome. plotean, claro. Entonces, esa fue una idea genial. Y junto con la cortina y después ver los colores, dijimos, a ver, pintémosla del mismo color. Y ella llevó el ¿Mm? Pantone, vimos los colores y buscamos uno que se parecía. El chico del museo, el que hace todo el montaje, nos buscó un color parecido. Ahí estuvimos buscando, lo bueno es que hicimos una cosa de estas, ¿cómo se dice? Elevaciones 3D. ¿Cachado? Esas que se hacen Muy tecnológico para mí, ¿no? ¿O no? no, son unos render, como que Ya. hacen una, es como un 3D así, Ujú. de cómo se va a ver la exposición, Ah, ¿cachai? qué espectacular. Y una alumna mía, la Nati Pessoa, ella lo hizo y quedó increíble, pero ahí cachamos también que si empapelábamos todo la sala era mucho. Entonces decidimos hacer los muros del final y de la entrada, ¿cachai? Para que no se comiera el papel mural las Claro, pinturas. las pinturas, exactamente. Bueno, ahí sí destacan y son espectaculares porque tienen un nivel de detalle, de colores, bueno, la Mm. elección de las escenas, toda esta historia, además que se cuenta, es fascinante. Oye, y otra cosa, aquí en estos mesones, vitrinas que yo decía, de todas formas está uno de
¿cómo decirlo?, de tus íconos en tu carrera, que es el cómic, porque por ahí hay, a modo de revista o de cómic, algunos pasajes con estas animalas. Es que ese cómic lo hice para la revista, de hecho la revista tiene una sección de cómic y hay 3 cómics, uno de la Sol Díaz, otro de la Amanda López, que es mi sobrina y que fue mi asistente también, porque es diseñadora y es seca, y otro mío. Entonces ese cómic yo lo hice, pero lo intenté en el iPad, que esa es otra de las cosas que me compré con la plata del fondo, y yo nunca había usado cosas digitales, porque soy súper manual, ¿cachai? Como que todo me gusta hacerlo a mano, me gusta mucho copiar mirando las fotos, no me gusta calcar, ¿cachai? Pero esta vez dije, ya, bueno, lo voy a comprar porque así me pueden ayudar mis alumnas. Entonces mis alumnas me ayudaron a hacer hartas cosas que se hacían con el iPad, ¿cachai? La revista va a salir en octubre. Va a salir, de verdad. Sí, sí, sí. Ay, qué espectacular. La vamos a estar esperando ahí. Sí, Buenísimo. la revista la va a imprimir en Arcos y vamos a hacer 500 ejemplares nomás. No tenemos más Buenísimo. plata. Pero va a quedar súper linda, está súper bonita. Bueno, está en digital, la pueden ver. ¿Dónde la podemos ver? El QR está Uh-huh. en la sala. Ah, ya, yo no Claro, sabía a qué te llevaba el tú QR. terminas de ver la exposición y está la portada de la revista impresa y tiene un QR. Entonces tú puedes leerla igual en tu teléfono o en tu computadora después en tu casa. Entonces ya está arriba. Lo que yo no alcancé, lo que no alcancé a meter en la revista, que no están por ahora, pero van a estar, fueron las cartas de tarot pintadas. Esas van a estar. Maravillosa. Sí, y lo que no alcancé realmente fueron las publicidades. Esas no Hasta las con no las publicidad. hice muchas, hice como 7 publicidades, pero Pero llegó así la como hora en cuadro también o en otro y eran formato. cuadros, pero en papel. Y eran así como publicidad de tintura de pelo, de sopas veganas, cosas así como eran buenas. O sea, todavía las tengo, las voy a pintar, pero estaban hechas para la revista, pero no alcancé porque llegó el momento de la exposición y no alcancé. Entonces, alcancé a pintar las pinturas de que me inspiré en las pinturas del museo, las de Pedro Uh-huh. Lira y la que más me gusta, la de Cosme San Martín, que al final decidí hacer esas pinturas en papel para que quedaran como ilustraciones. Y las otras que copié de ilustraciones quedaran como pinturas, ¿cachai? Como que hice esa diferencia también para no competir con la pintura, ¿cachai? Igual las pinturas eran enormes, nosotros no sabíamos que eran tan grandes, las originales, Sí, ¿cachai? Eran sí, pues muy son grandes y grandes. tenían unos marcos gigantes, pero igual yo creo que como pintamos la sala como ese rosa, palo de rosa, eh, quedan bien, o sea, como que no molestan, creo que quedan. No, yo creo que es una de las exposiciones mejor montadas o mejor contadas que yo he visto ahí en el Bellas Artes, así que Bueno, es sí, bueno, espectacular. fue un trabajo en equipo, lo debo decir, porque nada no fue como, oh, todos quedamos como muy contentos con cómo quedó, pero nadie se imaginó que iba a quedar tan lindo, ¿cachai? Como que yo creo que se debe mucho al papel mural, que de verdad es como súper bonito. O sea, quedó precioso. Y de ese papel mural además se puede comprar en la tienda de ella. O sea, es un producto, está en el catálogo, ¿cachai? Vanity Fauna, sí. ¿Y tus cuadros ya se vendieron, están a la venta porque Los son cuadros están a la espectaculares? venta y yo tengo un PDF y ya he vendido varios. Entonces, los más chicos, sobre todo. Voy a ahorrar yo, porque me encantaría tener una de esas animalas, son Están realmente las pinturas a la hermosas. venta y los dibujos también enmarcados. Qué Todo. espectacular, es Así realmente que lindo. sí, es muy lindo ver cómo eh, se ha viralizado en TikTok y cómo va tanta gente al museo a verla. Hay mucha gente joven que va. eh, y nada, yo estoy súper impresionada de cómo ha generado tanto interés. O sea, yo encuentro que igual tú entras, o sea, yo hoy día fui en la mañana a hacer una visita guiada
y siento que es como eléctrica, ¿cachai? Como que los colores son como Sí, una sí. cosa eléctrica y con ese color tan así rosado. Eh, Nos hacía falta ver algo sí, así por todo esto, por todo este previa que tú has contado de pandemia, estallido, en fin, bueno, ahora último discusiones respecto al Museo de Bellas Artes. Hacía falta una exposición como la tuya, que a propósito hemos hablado un montón de cosas y yo les quería decir que está en el Museo de Bellas Artes y va a estar hasta el 20 de octubre para que la vayan a ver. Yo voy a ir de nuevo, ¿eh? Porque quiero ahora, después de conversar contigo, darle una mirada ya con con toda sí. esta información privilegiada que nos está compartiendo hoy día. Se me ha pasado volando el tiempo, ¿ah? Pero yo quería aprovechar de conversar contigo, porque más allá de la belleza, de la estética, digamos, y todo esto eléctrico que tú decías y que nos saca de lo habitual que uno está acostumbrado a ver en esos espacios más tradicionales del Museo de Bellas Artes, a mí me causó algo que no sé cómo, pero fue como una terapia de alguna manera. Descubrí algo que no sabía del mundo de las mujeres, de mí misma, y todavía no sé cómo expresarlo, pero entre que me dio pena, me sentí de alguna manera interpretada por no estar interpretada en esos dibujos, no sé cómo explicarlo, pero hay esa lectura más allá, ¿no? Que me Mm. imagino que tendrá que ver con todo esto que tú nos contabas al principio y que ha sido tu tema a lo largo, bueno, de tus libros, de tus cómics y ahora en esta exposición, no sé, y aquí es una doble pregunta, me adelanto en el tiempo, si ya estás pensando futuro otros temas a raíz de este para ponerte a trabajar. Sí, yo creo que de alguna manera los temas de la exposición y el tema del libro se parecen y no se parecen. O sea, no se parecen porque en realidad el libro ocurre dentro del cuerpo y la exposición tiene que ver con lo externo, con la moda, con los animales, pero sí estoy siempre hablando del cuerpo. Y creo que ese es un tema que siempre me ha llamado la atención. Y entonces, antes de que terminara el otro libro y mientras estaba trabajando en la exposición, hablaba de eso y de hecho el último texto que escribí para la revista es un reportaje que se llama Animalas sin corsé. Y es una, no sé, entrevista o reportaje sobre unas animalas gordas que aparecen en la exposición, están al final, son las últimas dos pinturas que hay, que son unas parejas de animalas, una es una elefanta y una chanchita y hay una osita panda, ¿no? Y son gordas, que son las últimas que hice porque yo miraba y decía, hoy todas son tan flacas, y me metí a internet y puse mujeres victorianas gordas y me aparecieron muchas, pero yo nunca las había Ah, y visto. yo no sabía tampoco. Uy, y yo, claro, pues yo como pues si no están ni siquiera en las películas, bueno, ahí en la edad de la inocencia y en Titanic aparecen unas señoras gordas, que son como las señoras así como las más chistosas, como la tía no sé cuánto que tiene toda la plata, ¿cachai? Y había muchas fotos, entonces yo bajé las más que más me gustaban y ocupé, entonces dije, ya, las últimas son gordas, ¿no? Hice un texto que me gustó mucho y que es esta Animalas sin corsé, que es como una especie de grupo de animalas que se están rebelando contra el corsé y que ya no quieren hacer dieta y que quieren ser gordas. Y ese era el último, Maravilloso, maravilloso. Me ese es el reconozco texto ahí. que hice. Y entonces ese era mi tema, o sea, yo estaba trabajando, empecé a hacer una investigación un poco sobre el tema de la gordura y de no querer encajar en el canon y de no poder también y no querer, porque en el fondo cuando tú quieres encajar es porque no estás satisfecha con tu cuerpo, no quieres a tu cuerpo. Entonces eso era lo que explicaban estas animalas. Y en el fondo estaba hablando yo de lo que yo pensaba. Entonces ese era mi tema. Yo estoy, y hace tiempo estoy trabajando un poco ese tema, pero no sé muy bien en qué lo voy a hacer, digamos, porque como tengo estas dos cosas, que es los cómics y las pinturas, es un tema que me interesa mucho, la gordofobia, por ejemplo, que lo encuentro un tema como que me da terror, pero que siento que es mi tema, ¿cachai? Porque Mm. como que yo siento que soy yo la gordofóbica, no los demás, ¿cachai? Que soy yo conmigo misma, ¿no? Entonces ahora que estoy en menopausia, ya soy postmenopáusica,
como que me cambió un poco, me cambió la química del cuerpo, entonces por ende me cambió la manera de pensar también. Claro. Entonces puedo verlo de afuera y lo veo y como que me da mucha pena como haber pasado tantos años dando vueltas en círculo en ese tema, ¿cachai? Y siento que me debo un libro de eso, ¿cachai? O algo, alguna creación artística sobre ese tema, ¿cachai? Que ya lo empecé un poco en Vanity Fauna, o sea, como que puse la semillita ahí, digamos, ¿cachai? Bueno, yo veo algunos de tus cómics, no sé, algunos, por ejemplo, que hoy día revisaba en tu página web y no siento yo, y probablemente es lo que me pasó con la exposición Vanity Fauna, no siento yo que sea algo tuyo, es como meterse en la cabeza de cualquier mujer, porque son los pensamientos, todo lo que tú has contado a lo largo de tu carrera, digamos, de todos los libros y dibujos, pinturas, cómics, que es así, esa catarata mental que tenemos las mujeres. De una serie de ideas. El deber ser. De hecho, en la exposición hay una revista abierta que es una margarita, me imagino, creo que es, que dice lo que debe y lo que no debe llevarse. Ese es el título del reportaje. Salen unos dibujos de unas mujeres con unas ropas, ¿no? Entonces, ese deber ser, no solamente en la imagen, en la ropa, sino en todo, ¿cachai? Como deber, cómo comportarse frente a la gente, cómo... Y de hecho hay un reportaje muy bueno en la revista, una entrevista a una psicóloga que es especialista en autismo en mujeres. Y ella, bueno, ella es una alumna, ex alumna mía y amiga mía, que ella me contaba, porque y está ahí en la revista, de que las mujeres le costó mucho a la ciencia darse cuenta que las mujeres también eran autistas, porque las mujeres sabemos enmascarar muy bien, porque actuamos, porque nos obligan a actuar. Claro, estamos actuando todo el rato. Todo el rato. Tenemos que ser de una manera, entonces las mujeres autistas, o sea, hace un tiempo atrás, los niños autistas eran todos hombres. Y después empezaron ¿cierto eso? Sí, que no, que habían muchas niñas, pero es que las niñas están actuando siempre, en cambio los hombres se les nota cuando actúan, ¿cachai? O sea, como que ellos pueden ser como quieran, ¿cachai? En cambio las niñas no, tienen que actuar y son como ordenadas y tienen que hacer las cosas, ¿cachai? Entonces, para ellas es más fácil actuar porque el autista tiene que aprender a responder a las emociones, no responde naturalmente, sino que tiene que aprender, ¿cachai? A reírse en algunas situaciones o saber que algo es una broma, ¿cachai? Porque no sabe. Entonces es muy interesante y bueno, y por eso la entrevisté para la revista y está esa entrevista ahí y la pinté como una camaleona a ella. Entonces una de las pinturas, la Camalinas Chamaleo se llama. La recuerdo perfectamente. A propósito de eso, y ya para ir cerrando, Marcela, me acordé de uno de los cuadros que salen unas mujeres como leyendo. Unas animalas, no mujeres. Amo ese cuadro. Sí. Y yo siempre he tenido ganas de hacer una pintura con portadas de libros, porque amo los libros, tengo muchos, y como que me encanta la reproducción de la ilustración, ¿cachai? Entonces tenía súper como en la cabeza, quiero hacer uno donde aparezcan portadas de libros, pero al final era una biblioteca y no se ven las portadas de los libros. Entonces lo que hice fue ponerle los nombres de mis autoras favoritas. Y todos los libros de la biblioteca tienen los lomos con los nombres de, no sé, Simone de Beauvoir, está la Paulina Flores, está la Lina Meruane, Diamela Altit, no sé, todas las autoras que conozco, que me gustan, que he leído algunas, no todas. Y entonces hice ese libro, esa pintura un poco para homenajear los libros feministas que fue como mi entrada al feminismo, la literatura. O sea, al poder leer las palabras, de hecho la literatura es como el primer lugar donde la mujer puede sacar su voz, ¿cachai? Entonces es importante para mí la literatura. Me hizo entrar a ese mundo, al mundo del feminismo, y se lo agradezco. Entonces para mí es como una especie de retribución. Bueno, es espectacular y además que ahí nos muestra como todos estos mundos, sean deber ser o no, pero todos estos mundos femeninos que igual a mí como que dije,
qué bacán ser mujer. Aún con corsé y vestidos victorianos y pluma y pájaro en la cabeza. Es bacán. Sí, bueno, y además que no hay no hay referencias a la maternidad ni al matrimonio en la revista, por lo menos, ¿no? Todas son como profesionales de algo y hablan de sus profesiones, pero no hay niños, por ejemplo, no hay hijos, ¿cachai? Un poco a propósito fue eso, pero también parte no. de la fantasía. La fantasía de la mujer sola, ¿cachai? Sin responsabilidades. Ay, sí, no, sin deber ser. Eso. Sin deber ser. Más libre de alguna manera. Sí. Marcela, bueno, me he reído mucho, me ha encantado, me he sentido súper privilegiada de haber podido estar en tu exposición, casi apenas la abrieron, y ahora conversar contigo. Como decía, voy a volver para darle esta mirada ya con mucha más información. Así que nada, felicidades, va a estar abierta hasta el 20 de octubre y sobre todo qué gusto haberte tenido aquí en este primer programa de la nueva temporada de La Hora del Museo, que ya llevamos 12 años al aire, así que un placer haber conversado contigo. Rocío, muchas gracias y lo felicito por llevar tantos años haciendo este programa. No sabía que era tanto tiempo y te felicito porque lugares donde se pueda hablar sobre arte no hay muchos en Chile. Estamos llevando ahí la cultura, el arte, la historia a todas partes. Oye, porque... el 12 de septiembre es el lanzamiento del catálogo. Ah, perfecto. ¿Y hay alguna actividad especial? Hay una tertulia. Hay una tertulia con Rolando y conmigo que vamos a hablar sobre el campo. Qué entretenido. Bueno, Rolando, amigo aquí de este programa, sí. Hemos estado conversando. Antonia Viu también nos ha contado aquí sobre sus investigaciones de revista, lo hemos pasado bien, así que ha estado aquí el equipo completo de Vanity Fauna. Pero sobre todo Rolando, que bueno, siempre que está ahí en nuevos proyectos nos viene a contar aquí al programa. 12 de septiembre entonces ahí en el museo... El lanzamiento del catálogo y el lanzamiento de la revista es en octubre, a principios de octubre. Bueno, ahí para estar... No sabemos la fecha exacta. Estar atento y seguirte en las redes sociales. ¿Cómo te llamas en Instagram? Maliki 4 Ojos, con número. Ahí todos a seguir a Marcela, entonces Maliki 4 Ojos en Instagram. Bueno, y nosotros felices de haberte tenido aquí en esta temporada número 12, Marcela. Que tengas un excelente segundo semestre de año y este septiembre que se viene de Fiestas Patrias. Muchas gracias. Que te vaya súper bien. Esto fue La Hora del Museo, un encuentro cotidiano con nuestra historia, el podcast del Museo Histórico Nacional.